Bienvenidos todos. Gracias por tomarse este tiempo y seguir con la serie de Génesis. Aún estamos en capítulo 1. Vamos a ver ahora desde el verso 20 hasta el verso 23, pero antes vamos a orar. Así que ahí donde está, ore por favor. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por mostrarnos la obra magnífica de creación que tú haces y lo que nos vas a mostrar también en este día, Señor, y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad siempre. Podamos aplicar los principios, las enseñanzas, los mandamientos que tú quieras darnos hoy también. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok, como decíamos, vamos a continuar con el libro de Génesis. Seguimos el capítulo 1 y ahora vamos a ver desde el verso 20 al 23 y vamos a ver el quinto día de la creación. Y dice de la siguiente manera: Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Una vez más Dios lanza su palabra en lo que dice: produzcan las aguas seres vivientes. Y todos los seres vivientes, todos los seres marinos que nos va a mencionar, fueron todos creados en un mismo día. Entonces, no es cierta la famosa teoría que fueron evolucionando lentamente a través de los años. Sabemos que eso no es así. La Biblia dice muy claramente cómo fue el plan de Dios desde el inicio. Y la flora, la fauna, lo que Dios comenzó a crear, lo que vimos la semana anterior, lo que vamos a ver ahora, todo lo hizo en un solo día. Y no es que los animales vienen de las plantas o viceversa, sino que Dios los hizo por separado y también hizo según también su género y también según su especie. Y es interesante que también en estos versículos, cuando habla acerca de los seres marinos, se toma un poquito de tiempo para especificar algo importante que dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y es interesante porque cuando usted ve que Dios crea los árboles, y por ejemplo, no dice: y Dios creó el árbol de manzana, y Dios creó el árbol de guanábana o el árbol de mango, no entra en identificar a uno en específico. Pero cuando habla de los seres vivientes, los seres marinos, habla de uno en específico y una variedad en específico que son los grandes monstruos marinos. ¿Y por qué será que Dios quiere hablar acerca de esto también, de los grandes monstruos marinos? Y había una razón también. Lo que pasaba era que en las regiones donde se movió Israel, en este caso todas las zonas donde Israel tuvo influencia, comenzando por Egipto, porque estuvo ahí más de 400 años, y luego pasando hacia la tierra prometida, toda la zona que estaba allí, Filistea, los cananeos, etc., tenían grandes leyendas acerca de algunos dioses para ellos que eran como los monstruos marinos. Incluso los filisteos, usted recordará Dagón, que tenía la mitad hombre, la mitad pez. Y para estos otros pueblos eran como dioses y adoraban a estas criaturas. Y estos pueblos también ejercieron gran influencia sobre Israel. Y por esa razón es que algunos de ellos lo veían como que, esto es un Dios. Pero Dios quería poner en la mente de su pueblo de que eran simplemente una creación más de Dios. Y eso nos llama la atención porque a veces nosotros adoramos lo creado, le damos más importancia a lo creado y no le damos importancia a quien los creó. Así que Dios, a través de Moisés ahora, comienza a poner en la mente del pueblo que esos monstruos marinos que para otros eran dioses, en realidad no eran ningunos dioses, sino que estaban creados por Dios y por lo tanto estaban bajo el dominio del Señor. Así que en el Antiguo Testamento hay incluso menciones, en Job capítulo 41 se habla del Leviatán, por ejemplo, uno de estos grandes monstruos. Incluso la Biblia dice: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches de su lengua? En su lengua, perdón. Y cuando usted ve la descripción que está en Job 41, lo más acercado y lo más acertado tal vez a poder identificar a este animal es con un monstruo marino o un dinosaurio marino. Y también en el mismo libro de Job, recuerde que es el libro más antiguo en la Biblia, en el capítulo número 7 también habla de la serpiente tortuosa. Y también los estudiosos lo identifican con algún tipo de dinosaurio también. Entonces,
Job ya mencionaba estos animales. Génesis también menciona que Dios los creó para poner, repito, en la mente de los demás que eran simplemente una cosa más de la creación. Pero también crea las aves. Y una vez estaba leyendo de que existen alrededor de 18,000 especies de aves. Imagínense 18,000 especies de aves crearse en un solo día. Por eso Dios es Dios, ¿verdad? Por eso es que no hay nada que Él no pueda hacer. Cuando usted se pone a pensar en la cantidad de especies de aves, usted ve hasta el buen humor de Dios, hasta la parte artística de Dios. Usted ve aves de muchos colores, usted ve aves de un solo color, ve unas aves muy pequeñitas, unas muy grandes, también ve que cómo se mueven las unas las otras. Usted ve el colibrí, cómo se mueve. Usted ve, por ejemplo, cómo se mueve un cuervo, que es muy distinto. O ve un cóndor, o ve un águila. Y ve todas las características que Dios puso en cada una de ellas. Y todas estas 18,000 especies de aves se reproducen en una igual. Porque cada una de ellas tiene su propia información de ADN, escrita precisamente para que cada uno se reproduzca según su género, según su especie, o sea, va a dar otro igual al original. Continuemos, por favor, vamos al siguiente día. Y en este caso vamos a ver del verso 24 al 25 que todo nace en la mente de Dios. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Comenzó a preparar el terreno ya para la existencia del hombre, pero antes de ponerlo, necesitaba poner otro tipo de animales aún. Ya estaban los marinos, ya estaban los aéreos, ahora faltaban los terrestres. Y la Biblia comienza a mencionarnos también de que una vez más, la orden de Dios fue hacia la tierra para que produzca, y como vimos la semana anterior, cuando Dios habla, la creación obedece, y de la misma manera deberíamos ser nosotros, que cuando Dios habla, nosotros, sus hijos, también deberíamos obedecer. Una vez más también menciona el tema de hacerlo según su género, pero es importante también ver de que usted se da cuenta que dentro de una especie hay variaciones. Por ejemplo, usted conoce los perros. Hay perros como los chihuahuas, que son unos perros chiquitos, y hay perros como el gran danés. Pero si usted en una de esas ideas locas por ahí decide, vamos a mezclar un chihuahua con un danés, y luego al hijo de este lo vuelve a mezclar con otro hijo de chihuahua y danés, y lo seguirá haciendo por muchas veces, pero jamás la mezcla de ambos dará una rata o dará un gato. Porque Dios es ordenado, decíamos, Él puso no solo la información, sino que Él puso un orden para que los perros produzcan perros. Entonces, una vez más se desbarata la famosa teoría de la evolución, que una especie se transformó en otra. No, hay variaciones dentro de una especie, pero una especie o un género no se transforma en otro. Y cuando leemos la cantidad de especies animales que existen, no nos hace más que sorprendernos del poder de Dios. Hay 7.77 millones de especies de animales, de los cuales se ha catalogado más o menos 1 millón. Hay 298,000 especies de plantas. Hay 611,000 especies de hongos. Además hay 36,400 especies de protozoarios, esos animalitos unicelulares, esos chiquititos. Y además hay 27,500 especies de cromista. Y esto incluye especies de algas, de mohos, de los cuales hay 13,033 especies. Pero aún en todos estos números no incluimos las bacterias y los microorganismos. ¿A qué queremos llegar con esto? Desde la especie más chiquitita, de ese unicelular, hasta el monstruo más grande terrestre, todos ellos fueron creados en un solo día y todos ellos tienen en su genética el ADN con la información necesaria para dar otro igual al original. Y básicamente lo que hace es perpetuar la especie, a diferencia también de lo que hace con las plantas. Ahora, con los animales, existe la diferencia que los animales pueden moverse de un lugar a otro, cosa que las plantas no pueden hacer. Y ahora sí, en el verso 26, en la mente de Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Una de las primeras cosas que llama la atención, por supuesto, es que Dios usa la palabra en plural. Está escrito, hagamos al hombre. Es un plural. Y lo único que hace es mostrarnos realmente cómo se compone Dios. En este caso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que usted y yo conocemos como Trinidad. La palabra Trinidad como tal no existe en la Biblia, pero sí existe la enseñanza de que Dios está en tres personas, en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Y cuando crea el hombre crea algo similar, porque la idea de Dios desde el principio era que al crear al hombre necesitaba darle algo muy importante llamado identidad. ¿Cuáles son las cosas que determinan nuestra identidad? Tal vez puede ser la nacionalidad, o puede ser la historia, o puede ser nuestras fortalezas, o pueden ser nuestras habilidades, o incluso pueden ser nuestros errores. Pero ninguna de esas cosas realmente determinan cuál es la identidad que tenemos. Y el origen de nuestra identidad está aquí, en Génesis 1:26, donde a Dios se le ocurrió crearnos de una manera diferente que al resto de criaturas vivientes. Y luego veremos el tema de cómo es que la orden que nos da a nosotros. Lo que significa también todo esto, que pone en nuestra mente que el que usted y yo estemos aquí, su nacimiento, mi nacimiento, no es un accidente, no es fruto de una equivocación. Es que Dios ya quería o estaba en sus planes que usted y yo estuviéramos en esta tierra, apareciéramos en escena aquí. En el Salmo 139, versos 13 y 16, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Nuestra identidad está ligada desde aquí, desde que nuestra concepción comienza. Está ligada después que hayamos nacido, en una relación dinámica que tendremos con Dios, que nos conoce, por supuesto, y que nos ama. Y es muy importante entender de que a Dios se le ocurre hacernos diferentes. Y la primera forma de hacernos diferentes es que somos hechos a su imagen. Dios lo pensó de una forma diferente a usted y a mí. Nos diseñó a cada uno de nosotros con una idea en particular. Y cuando habla de imagen, la palabra original tiene la connotación de significar hacer sombra. ¿Y qué es eso de hacer sombra? Si usted se mueve de un lugar a otro, pues usted va a ver que la sombra se mueve con usted, ¿verdad? Si usted alza la mano, la sombra va a alzar la mano. Y si usted decide correr, la sombra también va a correr. Solo en la película Peter Pan no ocurre eso, ¿no? Pero bueno, no es el tema. El punto es de que nosotros lo que hacemos es reflejar la imagen de Dios en este sentido. Si Dios se mueve a su lugar, nosotros también deberíamos movernos a su lugar. O sea, nosotros debemos replicar, hacer lo que Él hace. John Piper dijo, Dios nos creó para reflejarle. Un entendimiento de saber quiénes somos comienza con un entendimiento de saber que hemos sido hechos a la imagen de Dios y que debemos reflejar lo que Dios hace, lo que ha puesto en nosotros desde el inicio. Y a diferencia de cualquier otro ser creado también, Dios hace al hombre de una manera consistente con su propia naturaleza, lo que los pone el reto de hacer lo que Él hace. Pero la realidad es que el ser humano ha perdido su identidad. Y la ha perdido porque no conoce su procedencia. Hay muchos libros escritos que dicen, queremos responder a la pregunta de quiénes somos y qué hacemos aquí. Y tantas personas tienen esa duda. ¿Y yo por qué nací? ¿Y por qué estoy aquí en la tierra? ¿Y cuál es nuestro propósito en la tierra? Si tienes esa duda es porque no has leído la Biblia. Porque la Biblia responde todas esas interrogantes. Y es el único libro capaz de decirnos cuál es nuestra identidad. Hay miles y miles de tomos de diferentes áreas, antropología, psicología, etcétera, y cosas relacionadas con el hombre que tratan de explicar la identidad, cuando en realidad nuestra identidad viene desde la misma idea de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y nos han querido quitar esa identidad. Hay un libro que se enseña hoy en día, y la verdad no tengo idea por qué lo enseñan. Se llama El origen de las especies. Y no sé si usted lo ha leído, pero cuando usted ve ese libro,
Si usted ve un libro que dice el origen de las especies, lo que quiere es que diga el origen de las especies. Pero este libro no lo dice. Solo dice tal vez, posiblemente, quizás y todo ese tipo de palabras. Y básicamente no hay nada de verdad en ello. No hay nada asegurado en ello. Todo es pura imaginación. Es como ver una película. Todo está en la imaginación nada más. No hay nada científico en esto. Pero nos quieren vender la idea de que descendemos de los animales. De que descendemos del mono, por ejemplo. Y así quieren quitar nuestra identidad verdadera, de que nuestro origen no está en los animales, nuestro origen está en Dios. Y es por esa razón que muchas veces el hombre se identifica con el animal, pero actúa peor que el animal. Porque por lo menos un animal mata para sobrevivir, pero el hombre mata por placer. Y cuando el hombre no entiende de que ha sido hecho a imagen de Dios, persigue su identidad en lugares equivocados. Y comenzamos a buscar en la creación solo lo que Dios le puede dar. Hay personas que se sienten tan vacías, que buscan llenar ese vacío con el éxito, por ejemplo, el éxito en el trabajo, o buscan llenar ese vacío en el fondo de una botella. Y si usted va a ver, las personas están caminando cada vez más a un barranco y cayendo sin fin. Hay personas solteras infelices y creen que cuando se casan van a ser felices. Déjame decirte que si eres un soltero o soltera infeliz, cuando te cases vas a ser un casado infeliz. Porque nuestra identidad se ha perdido. Porque creemos que quitando a Dios de nosotros podemos hacer lo que nos da la gana y no se trata de eso. La identidad en Dios es la identidad en Cristo que debe ser consolidada. Hay personas que gastan miles de dólares en hacerse una cirugía plástica para parecerse a alguien más, para parecerse a un cantante, a un actor, no lo sé, a un deportista, a alguien famoso. Y nos despojamos de nuestra propia identidad para buscarla de alguien más. Y también hay personas que ni siquiera saben cuál es su verdadera identidad y están caminando de doctrina en doctrina, de iglesia en iglesia, sin encontrar algo que realmente les satisfaga, cuando realmente la satisfacción está cuando Dios está presente en su vida y lo ha llenado todo. Y la otra palabra que utiliza es semejanza. La palabra semejanza tiene que ver con una figura representativa o un modelo que le ponga en su mente que hay algo que luce de esa manera. Le doy un ejemplo. A veces vemos de vez en cuando esos programas de la lucha, culpable en eso. Y usted ve que hay también estas figuras de acción que venden con los personajes. Y de pronto ve a uno de esos personajes, no sé, por nombrar alguno, La Roca, ok. Y usted ve que hay una figura que no es La Roca, pero que cuando usted la ve, dice, es La Roca. ¿Pero por qué? Porque pone en su mente que hay una persona que se hace llamar de esta manera y que luce de esa manera. Y eso es lo que Dios quiere poner en nosotros, que cuando vean a nosotros, las personas puedan poner en su mente de que hay un Dios que actúa de la manera en que nosotros debemos actuar. ¿Y cómo es eso? Porque debemos, como vimos antes, reflejar la imagen de Dios, reflejar lo que Él hace. El ser humano ha sido hecho con elementos que no tienen los animales. Por ejemplo, personalidad, moralidad y espiritualidad. Y la diferencia es porque somos hechos a imagen de Dios. Y cuando hablamos de reflejar entonces y la semejanza de Dios, ¿qué es lo que debemos reflejar? Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces la primera cosa que debemos reflejar es la santidad de Dios. Hoy en día se predica mucho del éxito, sé tú mismo, etc. Pero no se habla mucho de este tema de la santidad realmente. Pero es una orden que está escrita en la Biblia y es parte de reflejar lo que Dios es. Otra cosa que debemos reflejar, Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Reflejar el amor de Dios es un mandamiento también. La Biblia nos enseña precisamente que debemos mostrar amor porque Dios es amor. Así que si usted quiere saber lo que es el verdadero amor, necesita conocer a Dios. Porque de lo contrario conocerá el amor del mundo, pero no el amor verdadero. Y hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Qué más debemos reflejar? En Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y este es un tema recurrente en la Biblia, la misericordia. Así que como buenos hijos de Dios, como buen cristiano,
no solo debe reflejar la santidad, no solo debe reflejar el amor de Dios, sino ser movido a misericordia, mostrar misericordia hacia los demás. Y la misericordia consiste en que alguien no se lo merece y usted aún así se va a portar bien con esa persona. Y la que viene es más dura. En Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando leemos esto nos quedamos en jaque. ¿Cómo puedo ser perfecto? Pero no se preocupe, hay una buena noticia. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Usted no lo va a hacer solo, porque solo no lo podemos lograr. La Biblia dice que vamos a ser transformados, y la persona que va a hacer el trabajo de esa transformación va a ser el Espíritu Santo. Así que si usted quiere reflejar las cosas de Dios, debe también llenarse del Espíritu Santo. Y luego Dios comienza también a tener en su idea, bueno, vamos a hacer que el hombre tenga ciertos trabajos. Y uno de ellos es señoree. ¿Qué es eso de señorear? Nos da la idea de que está sobre algo, ¿verdad? Es como el jefe de algo y pone al hombre como la preeminencia de lo que había creado en este momento. Y es aquí donde empieza la mayordomía del hombre. No es el tema, pero solamente para hablar, ¿qué es eso de mayordomía? Es la forma en que nosotros vamos a administrar las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo es que nosotros administramos nuestra propia vida? ¿Cómo administra usted su tiempo? ¿Cómo administra las finanzas? La Biblia nos enseña que nosotros somos administradores simplemente. Las cosas que tenemos ni siquiera son nuestras, vienen de arriba, vienen de los cielos. Dios es el dueño de todo. Así que la forma en que nosotros actuamos, haciendo que estas cosas las administremos bien o administremos mal, determinará los resultados y por supuesto las consecuencias que vendrán después. Así que Dios ha puesto en usted y en mí también la autoridad para gobernar, pero al mismo tiempo, que es una forma de liderazgo, pero al mismo tiempo va a demandar cuentas de la forma en que estamos administrando. Génesis 1:27, para continuar, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por supuesto, Dios ya tenía la idea, lo iba a hacer, pues, pero comienza este versículo diciendo que los creó de dos maneras, de dos formas diferentes, varón y hembra. Y si usted quiere saber cómo fue que nos creó, ya mismo llegamos a eso. En el capítulo 2 de Génesis precisamente está la descripción ya de cómo es que Dios creó al hombre, a la mujer, en qué circunstancias y todo eso. Así que aquí deberíamos saltarnos allá, pero vamos a terminar el capítulo y luego veremos cómo Dios hace con ellos. Y dice que varón y hembra los creó. ¿Por qué? La imagen de Dios, hermano, está revelada entre varón y hembra. Porque juntos hacen un complemento. El uno es complemento del otro. Son diferentes, pero se ajustan y se complementan. Y Dios ama de la misma manera al hombre como a la mujer. Y también este verso nos dice: los hombres no son mujeres y las mujeres no son hombres. Pero vivimos en un tiempo donde se ha depravado de tal manera este concepto, de que ahora hay una confusión entre las personas que dicen que nacen hombres pero no se identifican como hombres, que nacen mujer pero que se identifican como un refrigerador. Dios nos hizo varón y hembra. El género no es una construcción social, tampoco es una autopercepción. Dios tuvo en sus planes que entre hombre y mujer se complementen. No puso en sus planes que hombre y mujer peleen. Hoy en día también se pelean acerca de quién es mejor, quién es más importante, el hombre o la mujer, quién es más inteligente, el hombre o la mujer, etc. No, Dios no nos creó para eso. Él nos creó para que entre ambos trabajemos en equipo por un bien común, que es reflejar su imagen, porque nos hizo de esa manera. Así que no se pregunte quién es superior, si el hombre o la mujer, eso no importa, porque en realidad somos iguales, creados de maneras diferentes, pero somos iguales. Y no estamos hechos para estar solos, porque Dios nos hizo de tal manera también de que el uno busca al otro. Así que lo característico que Dios pone aquí
es precisamente que haya diferencias entre los dos, pero que entre los dos pueda haber un complemento. Y el sentido de la sexualidad humana también, cuando ya les manda después a multiplicarse, desde el principio Dios estableció esas diferencias sexuales también entre el hombre y la mujer, de tal manera que hay una disposición del uno por el otro. Y también de la misma manera que impulsa al uno a buscar al otro. Y el ser humano, el hombre y la mujer, ha sido hecho para dar y para recibir amor. De eso se trata. Porque si Dios es amor, entonces precisamente, y debemos reflejar ese amor, debemos conocer el tipo de amor que Él nos enseña. Y debemos dar y recibirlo también. Es lo que debería ser en forma normal. ¿Ok? Así que vemos aquí también de que cuando Dios crea al hombre, un poco más adelante, en Génesis 5, versos 1 y 2, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos a Adán, el día en que fueron creados. Algunos toman este versículo y dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Dios le llama a los dos Adán? ¿No? Que el uno se llama Adán y el otro se llama Eva. Bueno, en la Biblia, quiero explicarle, muchas veces se usa la palabra Adán simplemente como género humano, como hablar de humanidad en sí. Y de hecho se usa eso en el Antiguo Testamento alrededor de 500 veces. Así que es interesante que Dios englobe a los dos de esta forma. Pero hoy en día no. Hoy en día dicen, no, ¿por qué no se llama cuerpa en vez de cuerpo? ¿Por qué Dios es machista? Yo podría decir, ¿por qué no se llama el computador macho alfa y se llama la computadora? Esas son tonterías, hermano. Dios nos puso aquí para dar y recibir amor. Y nos puso aquí porque precisamente somos diferentes el hombre de la mujer. Y si usted se da cuenta, en el momento en que la mujer necesita un poco más de fuerza física, llama al hombre. Y cuando de pronto el hombre necesita ciertas cosas que no puede entender en su parte emocional, llama a la mujer. Y de esa manera pueden complementarse. Vamos a ver qué sigue pasando. Versos 28 al 31. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No es la bestia de su marido, por si acaso. Es una broma. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Lo primero que Dios hace es bendecir al hombre y la mujer. Dice, los bendijo Dios. A veces escucho que dice, es que Dios no me ha bendecido. ¿Por qué? Es que estoy sin trabajo. Pero también escucho el otro lado, Dios me ha bendecido mucho, hermano. ¿Por qué? Es que me salió la beca. O otros pueden decir, es que tengo un buen salario. U otros pueden decir, es que tengo una linda familia. ¿Qué es ser bendecido para usted? ¿Qué significa esto de que Dios le bendijo? En el Nuevo Testamento hay 112 referencias similares entre la palabra bienaventurado, la palabra bendición o la palabra bendecir. Y ninguna de estas referencias tiene que ver con prosperidad material. De hecho, si usted lee, por ejemplo, el Sermón del Monte, Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los misericordiosos, los que lloran, los que reciben la palabra y la guardan, etc. En ninguna de estas partes dice bienaventurados los que se ganaron la lotería. La bendición no tiene que ver con las cosas materiales. Entonces, ¿qué es ser bendecido? La Escritura muestra realmente que la bendición en primer lugar es algo que Dios da y que nos hace satisfechos en Él. Ese es el punto de la palabra bendición, que usted se siente satisfecho con Dios y que esa bendición le acerque más a Jesús. A veces tomamos las cosas, entre comillas, que parecen buenas, como una bendición cuando sabemos que en realidad le están alejando de Dios. Y una bendición le va a acercar más a Dios. Así que pilas con esas cosas también, porque la bendición consiste en sentirnos satisfechos con estar en Cristo. Y luego
Dios comienza con los mandatos también, una vez más, al hombre y dice, fructificad y multiplicaos. Ok, ya vimos acerca de multiplicar un poco, pero esto de fructificar, da frutos. Espera, yo no soy un árbol, ¿cómo voy a dar frutos? Bueno, ¿a qué se refiere esto de frutos? La Biblia está diciéndole al hombre que debe ser fructífero. ¿En qué sentido? Yo le voy a nombrar solo dos sentidos. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si usted en algún momento reconoció sus pecados y se acercó al Señor, entonces ahora la Biblia le manda a actuar diferente. Los frutos son la evidencia de su cristianismo. Y lo que dice Gálatas, capítulo 5, 22 y 23, que seguramente muchos se lo saben de memoria, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La Biblia también nos enseña que debemos llevar un fruto específico y este fruto debe ser producto del actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese fruto está aquí en estos versículos que acabamos de leer. Así que si usted quiere ser fructífero, comencemos por aquí. Y por supuesto con lo que leímos en Mateo, que nuestro actuar refleje que nos hemos arrepentido. Dios le dio el dominio al hombre por sobre toda la tierra, sobre toda la vegetación también. Y si usted lee muy bien, se va a dar cuenta que originalmente el hombre era vegetariano. Después del diluvio realmente es cuando se le da permiso al hombre de poder comer animales, y eso está en Génesis capítulo 9, cuando usted quiera satisfacer su curiosidad, vaya a Génesis 9:3 y usted va a entender esa parte. Pero lo que cambió fue también de que cuando Dios creó al hombre, lo hizo en un estado diferente, donde aún no había entrado el pecado. Después, con la corrupción del pecado, es que entró la muerte, y por eso, pues, todas las consecuencias que vemos hasta hoy. Y para finalizar, dice que vio Dios que era bueno, y a diferencia de los otros días, dice que era bueno en gran manera. Así que cuando usted lo vea a Dios lo vea a usted, también podrá estar diciendo que es bueno en gran manera. La idea de Dios es que la forma en que nos hizo debe reflejarlo a Él. Y eso es bueno en gran manera. No solo estuvo satisfecho en su evaluación de mirar la creación y mirar al hombre y decir esto es bueno en gran manera. No solo estuvo satisfecho por eso, sino por la manera de hacerlo. Es bueno en gran manera, porque no solo porque seamos tal vez la parte más planeada de la creación, sino porque debemos reflejar a Dios. Así que una persona puede ser mirada como, oh, qué bueno que es, pero básicamente solo porque refleje a Dios. No se trata de su moralidad que se le haya enseñado en su casa o en la escuela. Se trata de que el Espíritu Santo more en usted y lo mueva a actuar reflejando a Dios. Recordemos que eso ahora significaba imagen y semejanza. Así que el análisis final de Dios es estar feliz con su creación. Y yo le pregunto ahora a usted si cuando usted examina su vida, siente que su evaluación es sí, esto es bueno en gran manera para Dios. Si no es así, bueno, examine su corazón. Y todo lo que sea necesario cambiar, pues vaya hacia el Señor y Dios le va a ayudar. Recuerde que el ir caminando a ser perfectos procede de ir siendo transformados a través del Espíritu Santo de Dios. Conclusión. ¿Qué sello tiene tu cristianismo? Ese sello comienza con conocer tu verdadera identidad. Y tu verdadera identidad está en Dios, no en lo creado. Tu verdadera identidad está en reflejar lo que Dios es hacia los demás. Hombre y mujer fueron creados para complementarse el uno al otro. El hombre y mujer juntos deben reflejar la imagen de Dios. Dios puso un poco de Él en el hombre y un poco de Él en la mujer. Así que recuerde esto, la sombra hace lo que el original hace. Por último, dé frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Así que el sello que tenga su cristianismo tendrá que ver con los frutos que damos. Así que eso es todo. Oremos para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Y ayúdanos, Padre, a no olvidar que nuestro origen viene de ti, que hemos sido hechos a tu imagen, a tu semejanza, para poder reflejar lo que tú eres, Señor. Perdona nuestros pecados, mi Dios, y ayúdanos a dar frutos de acuerdo a tu palabra, mi Dios.
De la misma manera, Señor, pues ayúdanos siempre a recordar lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por estar presente. No se olvide suscribirse al canal y que Dios les bendiga.